¿sí? Y demás. Entonces, vamos a conocer esta organización funcional del sistema motor. Bien. Eh, ok, sí, seguimos, ¿eh? Disculpen. Vamos a darle siguiente. Bien, entonces les decía, vamos a ver cuáles son esos pasos que están involucrados en el mecanismo de una actividad motor, es decir, qué es lo que lleva a que nosotros hagamos un movimiento sin pensarlo o sin llevarnos cierto tiempo en pensarlo, ¿no? Y describir algunas estructuras que generan y controlan una actividad motora. Vamos a ver qué es una unidad motora, ¿sí? E identificar los tipos de movimientos que llevan a cabo las fibras musculares, ¿sí? Bien. Entonces, parto de decirles, chicos, que, pues bueno, Maestra, se le apagó su micrófono. ¿ahí está bien, chicos? Sí. Ok, entonces parto de decirles, ¿verdad? Que todo nuestro repertorio de acciones, es decir, todo lo que hacemos en todo el día y todas las actividades que llevamos a cabo todos los días, ¿sí? Dirigidas hacia el exterior, ¿no? Hacia el mundo que nos rodea, desde las más elementales, ¿sí? Como por ejemplo la retirada de una extremidad ante el dolor, ¿no? Como el que la ven en la imagen, ¿no? Es decir, que me genera un dolor, el que yo me piqué, ¿no? Con la espina de una rosa, ¿sí? Hasta retirada de extremidades, como por ejemplo algo mucho más complejo, ¿no? O por ejemplo dibujar, tocar el piano, pues es un movimiento que es mucho más elemental y mucho más complejo, ¿no? Va más allá de solo retirar la mano porque me está doliendo. Esto depende de la capacidad del sistema nervioso para gobernar los músculos esqueléticos, ¿sí? La capacidad de todos los seres humanos para realizar movimientos diestros o ambidiestros, ¿sí? Se efectúan mediante tareas cognitivas. Y bueno, cómo hablar mientras se usa una herramienta, por ejemplo, o mientras se está manejando, ¿no? Por ejemplo, esa es una tarea cognitiva un poco más compleja, ¿no? Porque no solamente se trata de ir clocheando, acelerando, aparte hablando, ¿no? Tener este poder de ir viendo, ¿no? Despejeando, mirando, además hablando, escuchando además música, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto requiere de habilidades que no posee ningún otro animal más que los seres humanos, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, ejecutamos tareas motoras mucho más complejas que cualquier otro ser. Les decía, por ejemplo, como conducir un coche, sin estar pensando en el movimiento articular o la contracción muscular necesaria para que nosotros manejemos, ¿Perros detengamos el también piensa? coche y demás. O nomás es por instinto. Bien, entonces los detalles de nuestros movimientos pues parecen producirse de forma automática, ¿no? Ya por inercia o en automático nuestro cerebro está mandando señales a nuestros pies, a nuestras manos para que vayamos al volante, para que nuestros pies estén atentos a los pedales, ¿no? Y que se hagan de una forma automática, ¿no? Entonces así los procesos conscientes son necesarios para el control del movimiento en cada momento, ¿sí? Entonces por ahí viene esta frase que les puse, este pequeño párrafo, ¿no? En donde doy otro ejemplo de que todo nuestro repertorio de acciones dirigidas al exterior, desde las más elementales hasta las más
complejas, pues dependen de esta capacidad del sistema nervioso para gobernar nuestros músculos, ¿no? Por ejemplo, y esto es desde que nacemos, ¿no? Por ejemplo, ahí ven la imagen del niño, ¿sí? Que está cerca de la plancha, ¿no? Que a lo mejor a esta edad no tienen todavía está como pensar de que del daño que les va a causar, por ejemplo, tocar la plancha caliente, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, muy independientemente de eso, si el niño acerca su mano a la plancha caliente, esto le va a causar un dolor o una sensación de que le quema, le lastima y muy seguramente va a retirar la mano en segundos, ¿sí? Entonces, más de 750 músculos están siendo controlados y coordinados en todo momento, para todo, chicos, no solamente cuando hacemos una actividad física o un deporte, ¿no? En todo momento, todos y miles de músculos están implicados en el control y en la coordinación de todo lo que hacemos, de todas nuestras actividades, ¿no? Desde, por ejemplo, ver un vaso y querer tomar agua, ¿no? Ah, bueno, está implicada la vista, está implicada mis brazos, ¿no? Mis manos, ¿sí? Mis dedos incluso, y mi sistema nervioso que está mandando una señal de que tengo la necesidad de beber agua, entonces por ende voy a tomar el vaso y voy a tomar el agua, ¿sí? Bien, entonces esta coordinación nos permite una relación entre el mundo externo, ¿sí? Y en la medida de lo posible, pues adaptarnos e incluso modificar todo esto, ¿no? Bien. Entonces, funcionalmente, chicos, consideramos los músculos o se pueden clasificar según su funcionalidad o según su localización. Esto es, o porque se los digo, porque bueno, vamos a estar reiterando algunos de los músculos que de acuerdo a su funcionalidad se pueden clasificar en extensores o gravitatorios o flexores. Esos primeros que son extensores, ¿sí? Pues bueno, cuando se llaman así porque cuando su acción se opone a la fuerza de gravedad, se lleva a cabo un movimiento, ¿no? Y los flexores, pues son aquellos que trabajan a favor de la gravedad, ¿no? Los músculos, por ejemplo, axiales son aquellos que actúan sobre el eje del cuerpo y son responsables de los movimientos de nuestro tronco, ¿no? De gran importancia en una actividad postural, ¿no? Los proximales, por ejemplo, están estos músculos proximales que son los que se aproximan o los más cercanos a la cintura escapular, ¿no? Y a la cintura pelviana, incluyendo codos, ¿sí? Rodillas, implicados en este control de la postura y de la locomoción, es decir, por ejemplo, el caminar, el correr, el agacharse, ¿sí? El poner el codo así, así, ¿no? Incluso el caminar y tener el vaivén, ¿no? De que inconscientemente, ¿sí? Tenemos este vaivén de ir y venir con nuestras manos, ¿no? Y están los distales, ¿no? Los distales que pues bueno, son los músculos que tenemos en manos, pies, en dedos, y estos distales llevan a cabo movimientos que son mucho más especializados. Por ejemplo, les decía, por ejemplo, el escribir, ¿no? Con ayuda de mis dedos, de mis manos, pues bueno, va a hacer que tenga un movimiento muchísimo más específico, ¿no? Por ejemplo, en los niños que apenas empiezan o aprenden a escribir, ¿no? Ah, pues bueno, ellos tienen no muy desarrollado esta habilidad de estos músculos distales, ¿no? De no poder hacer a lo mejor bien un círculo, ¿no? A lo mejor les queda un poquito chueco, pero bueno, esto se hace con práctica y se va generando, se va puliendo esta habilidad, ¿no? Lo mismo pasa en los deportes, y precisamente con los niños, ¿no? Se va
buscando que tengan un mayor control en su motricidad y por ende que tengan, pues bueno, un crecimiento tanto cognitivo y mecánico, pues mucho mejor. Bien, entonces, ¿cómo funciona toda esta información con todo esto de los tipos de músculo? ¿Cómo llega una información? ¿Cómo creen ustedes que llega esta información para que, por ejemplo, yo no me doy cuenta que la plancha está caliente, ¿no? La toco. ¿Cómo funciona esta parte de la retirada, ¿no? De mi mano, porque, bueno, mis músculos hicieron que la retirara. ¿Cómo creen que funcione esto? Por medio del sistema nervioso, ¿no? Pues exactamente por el sistema nervioso. Es que hace la señal y hace la conducta, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, primero, chicos, lo primero que llega es una información sensorial, ¿sí? Una información sensorial. Sensorial, pues viene de todos estos sentidos, ¿no? Que tenemos, que bueno, hay quien dice que no, que son más de 5 sentidos, hay quien dice que tenemos más de 21, pero bueno, son diferentes teorías. Pero bueno, sistemáticamente hablamos de 5 sentidos, ¿no? Y de una fase sensorial en donde se adquiere una información, ¿sí? Que se recibe. Una vez que se recibe, ¿sí? Se transmite cierta información o cierto recado, ¿no? Y su impacto a nivel de estructuras específicas genera una información que puede ser una información visual, una información auditiva, ¿no? Una información a nivel del tacto, ¿no? Por ejemplo, cuando dirigimos la mirada hacia un vaso con agua, ¿no? La fase de integración o de información elabora planes de acuerdo a deseos o necesidades y difunde esta información hacia las estructuras corticales de asociación. Es decir, si yo veo un vaso con agua, pues bueno, mi cerebro manda esta transmisión, la recibe, la procesa. Mi cerebro me está diciendo, me estás mandando una señal de que tienes sed, de que tu cuerpo necesita hidratarse. Pues bueno, te mando esta transmisión, ya codifiqué que tengo sed, ¿no? Que el cuerpo tiene sed y pues bueno, va a converger en estructuras a nivel de la corteza cerebral, que ahorita lo vamos a ver. Y una vez que ya se dio esta fase sensorial, pues bueno, viene esta fase efectora, ¿no? Esta fase cognitiva, o efectora, ¿sí? Donde, por ejemplo, entonces la mano recorre la trayectoria más corta de desplazamiento y se detiene justo en el vaso que se lleva a la boca o que se va a llevar a la boca porque generamos una necesidad de sed, ¿no? De beber agua y va a llevar el vaso no hacia el ojo, ¿verdad? Porque mi necesidad no está en mi ojo, mi necesidad está en mi boca, ¿sí? Lo va a llevar a la boca con cierta precisión de tal manera que yo tome el agua, ¿sí? Sin necesidad de que se caiga de mi boca, ¿sí? Inclinándolo lo necesario para que el agua toque nuestros labios y vaya pues hacia la boca, ¿no? Entonces, esta es la fase cognitiva, efectora y por último, pues una fase motora en donde, pues bueno, se efectuó este movimiento motor, es decir, se activaron ciertos músculos para que se llevara a cabo esta acción de beber el agua, ¿no? Bien. Entonces, esto que tenemos aquí de la fase, perdón, de la fase sensorial, cognitiva y motora, se puede transmitir o esta información se puede transmitir a partir de diferentes, de diferentes fases, ¿no? También. Puede ser una información sinestésica, es decir, que los receptores articulares y musculares lleven información acerca de datos mecánicos, ¿no? O sea, a través del movimiento.
La somestésica se refiere a los receptores del tacto, a receptores de presión, de temperatura, de dolor. Es esta somestésica que hace que yo retire mi mano porque sentí algo muy caliente a nivel del tacto, ¿no? Del dolor, por ejemplo, el ejemplo de pincharse con una rosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta somestésica, ¿sí? Genera una acción a partir de receptores de tacto, presión, temperatura y dolor. La vestibular, perdón, lleva información acerca de la posición de la cabeza y el cuerpo. He ahí el problema de aquellas personas que sufren de vértigo, ¿sí? Porque, bueno, su cerebro no está mandando bien esta información vestibular, sobre la posición de la cabeza y el cuerpo. Y por último, que lleva una información ya sea visual, es decir, de la vista, auditiva y olfativa. Esto pasa cuando, por ejemplo, nosotros empezamos que ya alguien por ahí empezó a cocinar, ¿no? Y nos llega una sensación olfativa, ¿sí? Ah, pues bueno, entonces mi cerebro va a empezar a mandar esta señal a mi corteza que hace que me dé una necesidad de hambre. Y entonces yo empiezo a sentir esta necesidad de hambre, de querer comer, de que ya me rugen las tripas, ¿no? De que ya hay por ahí ciertos movimientos estomacales, ¿no? Que hacen que me genere esta sensación, esta necesidad de hambre y entonces yo me acerque a comer, ¿no? Y que haga ciertos movimientos motores para que, por ejemplo, yo me lleve la cuchara a la boca, corte la tortilla, ¿sí? Me lleve mis bocados a la boca para alimentar, ¿no? Entonces, toda esta información es relevante tanto en la situación previa a la ejecución del movimiento como durante el mismo movimiento, ya que permite efectuar comparaciones y correcciones oportunas. Es decir, a lo mejor pues ya me arrepentí, ¿no? De tomar el vaso con agua, pero porque pues ya vi a lo mejor una gelatina, ¿no? Entonces, defino, ¿no? Puede hacer correcciones oportunas durante el movimiento que se está efectuando. La visión tiene una importancia especial para guiar el movimiento, ¿sí? Y ofrecer información cognitiva sobre su localización. Esto pasa, vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando estamos manejando esta geolocalización, por así decirlo, o este espacio el conocimiento, a lo mejor de qué tanto mide el coche, ¿no? De si quepo, dónde voy a pasar, ¿no? Sí, esto tiene que ver con esta función cognitiva de la localización y de la forma de los objetos. Aquí sí tiene mucho que ver la vista, ¿sí? Si se pierde, por ejemplo, la sensación somática de las extremidades, es decir, que no haya, pues que no sientan, ¿no? Que no sientan que, por ejemplo, yo hice esto, ¿no? O que apreté la mano, ¿no? Que ya no se sientan pues, sensaciones somáticas en las extremidades, pues bueno, los movimientos se hacen imprecisos y la postura inestable. Lo que pasa con las personas que a lo mejor tienen alguna parálisis, ¿no? Y que ya no tienen movilidad en su mano, pues ya no sienten en la mano, pues bueno, ahí ya empieza a haber movimientos imprecisos. Y la pérdida, por ejemplo, de información vestibular, que decíamos que es esta posición de la cabeza y del cuerpo, ¿sí? Esto, si se pierde, pues bueno, se altera la capacidad de mantener el equilibrio y la orientación, es decir, esta capacidad, pues, de tener una posición, ¿no? En el que no te vayas de lado, ¿no? Entonces, es muy importante que no se pierda, pues, alguno de estos, alguna de esta información, porque, pues, es muy importante para ejecutar ciertos movimientos. Bien.
Y esto, pues bueno, serían los procesos motores y sensoriales. Es lo mismo que vimos en la anterior diapositiva, ¿sí? Todas estas estructuras, desde el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal, están implicadas, ¿verdad? En todos estos procesos de movimiento y estos potenciales de acción. Por su parte, chicos, la médula espinal, y aguas con esto, con lo que voy a decir, la médula espinal es el nivel inferior, es decir, para que esto ocurra o para que un proceso motor o sensorial ocurra, este estímulo tiene que viajar a través de ciertos niveles. El nivel más inferior, ¿sí? En cuanto a organización jerárquica, es la médula espinal. Anótenlo, ¿sí? El nivel más inferior es la médula espinal, que sería esta, ¿sí? En esta zona se encuentran, ¿sí? ¿Ya lo notaron? En esta zona se encuentran circuitos similares, ¿sí? Que gobiernan los movimientos de reflejo de la cara, de la boca, ¿sí? Las neuronas medulares pues están sometidas a ciertas influencias que descienden de los centros superiores y que modifican respuestas reflejas. Es por eso que aquí, vean en la imagen, pues bueno, nos dice que hay una aferencia sensorial, es decir, que lleva un estímulo desde el exterior, ¿sí? Y que lo va a llevar al interior y a viajar, ¿sí? Por mis músculos, por ejemplo, en el caso del pinchazo, ¿no? De la rosa, pues bueno, ya hubo un estímulo, viajó todo este efecto sensorial por todas mis fibras musculares de todo mi brazo hasta que llega a la médula espinal, que es el nivel inferior de organización. Posteriormente, esta aferencia, chicos, se llama aferencia porque viene del exterior al interior, ¿sí? Esta aferencia llega al tronco del encéfalo, que es el siguiente nivel o el segundo nivel de jerarquía motora. Esta zona recibe muchas aferencias de la corteza y de los núcleos subcorticales y envía información a la médula a través de fascículos, ¿verdad? Que contribuyen al control de la postura, de los movimientos de la cabeza, de los ojos, ¿sí? Y pues bueno, pueden organizar movimientos mucho más diferenciados, no solamente quitar la mano, ¿no? Entonces, este sería el segundo nivel de jerarquía. ¿Sale? El tronco del encéfalo. Y posteriormente, ¿sí? Estas señales llegan a la corteza, que es el nivel superior, ¿sí? El nivel superior del control motor, ¿sí? La corteza motora primaria y las áreas premotoras que tenemos ahí, pues se proyectan directamente hacia la médula espinal a través de un fascículo corticoespinal, pero también modula los núcleos del tronco del encéfalo, ¿no? En resumen, entonces, son tres principales niveles jerárquicos, ¿no? Primero llega la médula espinal, esa aferencia sensorial que se recibe se va al tronco del encéfalo, en donde se reciben aferencias sensoriales de la cabeza, aferencias vestibulares, que llega hasta aferencias visuales, ¿no? De nuestro cerebro, ¿no? Bien, una vez que llega ahí, viene de vuelta, bueno, ya lo procesó, ya se procesó en nuestro cerebro y viene de vuelta, ¿sí? Para causar una eferencia motora, es decir, para generar este retiro, ¿no? De la plancha caliente o de que me pinché con la espina de una rosa, ¿no? Entonces, este es el nivel. Este es lo que hace que haya este movimiento muy, muy, muy rápido. Bien.
Y todo esto, chicos, todo esto depende de las unidades motoras. ¿Qué es una unidad motora? ¿Qué se imaginan que es una unidad motora? Por ahí, Fernando o César. ¿Qué será una unidad motora? Así como, como que puede impulsar o como que es el tipo motor. A ver, ¿alguien más? ¿Manda señales motoras? ¿Alguien más? Manda que mande, cómo podría decirlo? Que mande algún tipo de como Pues la imagen que hay toquecitos. de una neurona, ¿no? ¿Cómo? La imagen Bueno, que nos está pasando es verga, de no una me oye. neurona. Entonces yo creo que unidades motoras tiene que ver con algo almacenado dentro de la neurona. No le escuchamos bien, pero por ahí va la idea, chicos. ¿Sí? Una unidad motora, o el ejemplo más claro que les puedo poner para que me entiendan, ¿sí? Es como estas unidades motoras son como una computadora, ¿no? Las unidades motoras en sí, pues bueno, son todas estas células que van desde, por ejemplo, el caso de la computadora, ¿no? La parte que se une al CPU, ¿no? Y este cable que va hacia el mouse, ¿no? Entonces, esto se podría asemejar a una unidad motora. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, que esta parte de la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso central o de una célula motora o de una unidad motora es lo que va a hacer que reaccione nuestro cuerpo ante el movimiento, ¿sí? Todos los músculos esqueléticos, todos, absolutamente todos los músculos esqueléticos están controlados por motoneuronas alfa, ¿sí? Que son estas que tienen en la imagen. Ahí les puse en el recuadrito, ¿sí? Todos los músculos esqueléticos están controlados por motoneuronas o neuronas colinérgicas, también se le conoce con ese nombre, ¿sí? Estas neuronas colinérgicas o estas motoneuronas o estas unidades motoras, ¿sí? Tienen un soma que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Chicos, de aquí de la imagen, ¿cuál es el soma? Podría ser lo que está alrededor Lo que está alrededor. ¿Alrededor de dónde? del núcleo. Ajá, exactamente. ¿Sí? Esto que tenemos aquí, donde está su núcleo, las dendritas, el cuerpo, que es lo mismo que soma, es esto, chicos, es lo que se va a conectar, ¿sí? Hacia la parte anterior de la médula espinal. Y es lo que hace que se lleve esta aferencia para responder al estímulo que se tuvo, ¿sí? Es decir, una vez que se colocó aquí la información, ¿no? Que se procesó, pues bueno, va a haber una respuesta, va a ir en esta dirección de propagación, ¿no? Se va a ir mediante todo el axón, y va a llegar a estas telodendritas, ¿no? A estos botones sinápticos, que ahorita posteriormente vamos a ver qué es lo que hacen.
¿sí? Entonces, el conjunto, en conjunto, está formado por una motoneurona alfa, las fibras musculares esqueléticas que están inervadas y que constituyen la unidad funcional llamada unidad motora, ¿sí? Entonces, tanto estas motoneuronas alfa como las fibras musculares, ¿sí?, constituyen una unidad motora. Es como si tuviéramos en un departamento de, en el trabajo, ¿no? Bueno, en el ámbito escolar, ¿no? Tienen el departamento de becas, ¿no? Tienen el departamento de control escolar, ¿no? Tienen el departamento o la unidad de, de recursos humanos, ¿no? Etcétera. Entonces, así funcionan, ¿sí?, estas unidades motoras. Hay bastantes unidades motoras, ¿sí?, que están conformadas por una motoneurona alfa y varias fibras musculares, ¿sí?, que se inervan y que dan cierta funcionalidad motora. ¿Vale? Bien. Entonces, cualquier tipo de actividad motora tiene, por último, una necesidad de que las motoneuronas disparen potenciales de acción, ¿sí? Se inerva el músculo, se seleccionan las acciones que inervan y se producirá, pues, un movimiento. Entonces, estas motoneuronas van a originar que haya una contracción a nivel muscular o a nivel de fibra muscular, ¿sí? Y se generará un movimiento. Estos botones sinápticos son los que se conectan con las fibras musculares. Son como estos, como cablecitos que si se conectaran, ¿no?, a las fibras musculares, que les mandan una señal para que se regrese esa respuesta, ¿no? Entonces funciona lo mismo o lo que pasa con una computadora. Si yo, por ejemplo, conecto mi teclado, ¿no? Bueno, ya tengo este cable conectado que va hacia el CPU, que es mi sistema nervioso central, mi CPU, ¿sí? Y por ejemplo, las teclas, valga la redundancia, del teclado, pues bueno, van a ser, por ejemplo, mis dedos que van a recibir esta respuesta, ¿no? Que va a hacer que llegue esta información hasta el cerebro y que haya una aferencia, una respuesta para que se genere lo que yo le estoy pidiendo a la computadora. Es decir, si yo le estoy poniendo la T, ¿no?, la O, la L y la O, le estoy pidiendo que me escriba la palabra tallo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con nuestro cerebro, ¿sí? Lo mismo. O es como lo más semejante. Oiga, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Esa parte dónde se encuentra localizada? No sé si... ¿Esa parte donde se encuentra? Como no entiendo tu pregunta. Ajá, ¿dónde se encuentra localizada en el cuerpo? ¿Cuál parte? Las unidades motoras. Las unidades motoras viajan desde nuestra corteza cerebral, es decir, desde aquí, chicos. Por eso les decía que hay niveles, ¿sí?, para que se lleve a cabo este proceso motor. Primero, Sí. Llega este estímulo a tu dedo, ¿no? Ahí tienes una cierta sensibilidad porque sientes, ¿no? Llega y pasa. Recuerden que a partir de que yo entra mi dedo, allí ya hay un músculo, ¿sí? Entra en contacto esta respuesta o esta respuesta sensorial, efectivamente, ¿sí? Entra en contacto, y una vez que entra en contacto con alguna fibra muscular, esta fibra muscular manda en automático esta respuesta, ¿sí?, hacia mi fibra muscular. Y recuerda que la fibra muscular está conectada con una motoneurona,
¿sí? Específicamente con estos botones sinápticos que hacen que viaje el mensaje por aquí hasta que llegue, bueno, y que pase por la médula espinal, que pase por el tronco encefálico, que llegue hasta el cerebro y que genere una respuesta, y esa respuesta va a ser obviamente que quites tu mano, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe, ya la entendí, ahora Ok. sí. Bien, Gracias. esto es lo que pasa, miren. ¿Sí? Las unidades motoras son las que se encargan de generar un potencial de acción en las fibras musculares, lo que pasa con el dedo, ¿no? Tenemos ya una fibra muscular dentro de mi dedo y estos botones sinápticos están adheridos a nuestras fibras musculares que hacen que se reciba este mensaje y lo manden hasta la médula espinal. ¿Sí? Entonces, vean, aquí están las fibras musculares, las que veíamos la clase pasada, que está el fascículo, están las miofibrillas y están las fibras musculares que están más grandes. Después de la fibra muscular viene mucho más estructura, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Inicio. Aquí está la unidad motora. Esto moradito que ven aquí es esto grande que ven aquí, solo que en grande, ¿sí? Llega hasta mi médula espinal, hasta mi corteza cerebral, ¿sí? Y pueden viajar, y son bastante largas, ¿no? Porque pueden viajar desde ahí hasta la punta de mi dedo chiquito del pie, ¿sí? Para generar un potencial de acción, ¿sale? O sea, estas estas motoneuronas pueden ser bastante largas, ¿no? Y se conectan, vuelvo a repetir, con las fibras musculares que hay en todos los músculos habidos y por haber que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Ahora, hay distintos tipos o 3 tipos de unidades motoras, chicos. Están las unidades tipo 1, que son las lentas, las intermedias y las rápidas. Las lentas son también conocidas como resistentes a la fatiga. Las tipo 2 son las rápidas y resistentes a la fatiga. Y las tipo 3 son rápidas y fatigables, ¿sí? Aquí está otra imagen, vean, de cómo se conectan estas motoneuronas, ¿sí? Y que pueden ser de diferente tipo también, ¿no? Con las fibras musculares o que son las unidades básicas del músculo, ¿no? Y que haya ciertas características mecánicas de contracción. Entonces vamos a hablar de estos tipos de unidades motoras. Primero están las lentas, que son las resistentes a la fatiga, que se conectan a las fibras musculares que generan tensiones discretas, pero periodos largos de tiempo sin fatigarse. Es decir, yo puedo estar corriendo, generando una tensión, pero pues no hay fatiga en este tipo de unidades motoras, ¿no? ¿Por qué son resistentes a la fatiga? Porque, bueno, son motoneuronas de menor tamaño, son motoneuronas de menor velocidad de conducción, son motoneuronas de menor umbral de excitación y que generan un potencial de acción de baja frecuencia, pero constante. Es decir, que son de muy, muy bajita frecuencia, pero son constantes, están ahí. Son como estos alumnos, ¿no? Que a lo mejor no participan mucho, pero como le echan ganas a sus actividades y son constantes, que les cuesta trabajo, pero están ahí, son constantes, ¿sí? Así son este tipo de unidades. Y estas otras, que son rápidas y resistentes a la fatiga, pues tienen la capacidad aerobia suficiente para resistirse a la fatiga, ¿no? Estas son, pues bueno, tienen la capacidad de mandar muy, muy, muy rápido este potencial de acción y que además son resistentes a la fatiga, ¿no? Y están las de tercer tipo, que son las rápidas y son fatigables. Pues bueno,
poseen fibras musculares de gran tamaño que desarrollan fuerzas grandes en cortos periodos de tiempo para emplear pues un metabolismo anaeróbico, es decir, que no necesitan de oxígeno. Y por ejemplo, la depresión o el agotamiento de los depósitos de glucógeno y la acumulación de ácido láctico los hace pues mucho más fatigables. Este tipo de motoneuronas son grandes, ¿sí? Y son de elevada velocidad de conducción a un umbral de excitación, es decir, si hay a mayor nivel de excitación de este tipo de motoneuronas, pues bueno, va a ser mucho mayor su velocidad de conducción, ¿sí? Y es por eso que pues son muchísimo más fatigables. Por ejemplo, decíamos que algunas son más chicas, ¿no? Estas neuronas, vean, son mucho más chicas y su potencial de acción, ahora vamos a pasarlo para acá, y su potencial de acción es muy constante, ¿no? ¿Sí? Es muy constante. Y este tipo de fibras o de unidades motoras junto con este tipo de fibras, pues bueno, las podemos encontrar, por ejemplo, en los brazos, ¿sí? Son más cortos, ¿sí? Más pequeños. Y, por ejemplo, las que son medianas, pues bueno, pueden estar en todo el cuerpo, ¿no? Y generan un potencial de acción con cierta variabilidad, ¿no? Pueden ser en minutos, en segundos, o sea, no hay como una definición como tal. Y las que son largas, ¿sí? Pues obviamente son de mayor tamaño y tienen un potencial de acción en periodos muy cortos, ¿no? Por ejemplo, en las piernas, ¿no? Son muchísimo más largas, pero su potencial de acción pues es bastante corto, ¿no? Bien. Ok, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Creo que no, profe. Y espero que hayan hecho apuntes, porque ahora sí casi no puse letra. ¿Sí? ¿Sí queda claro el tipo de unidades motoras? Sí, sí, maestra, yo nada más tengo una duda en la diapositiva pasada. Ya ve que son las unidades motoras, las segundas, Ahí. las de tipo rápidas y resistencia a la fatiga. ¿Cómo qué actividad sería para necesitar ese tipo de unidades motoras? O sea, ¿qué actividad tengo que realizar? Lo que hacen estas, chicos, es que combinan propiedades tanto de la 1 como la 2. Por eso les decía que son muy variables, porque tienen esta capacidad aeróbica, es decir, que sí necesitan oxígeno o se dan más en actividades aeróbicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades son aeróbicas? A ver, díganme. Correr. ¿Cómo? Correr. Correr es una actividad aeróbica. Brincar. Qué bueno, Brincar. Si estamos corriendo a un paso constante, estamos trotando un paso constante, hablo de una actividad aeróbica. Pero si, por ejemplo, yo corro en un menor tiempo posible, una distancia muy corta, pues ahí ya se convierte en una actividad anaeróbica porque llevo mi máximo, ¿sí? A todo lo que da mi cuerpo. Ya. ¿Y qué me decía por ahí? ¿Alguien? Brincar. Brincar. Brincar, si lo haces constantemente por varios minutos, sí. Pero si, por ejemplo, estás brincando por un periodo corto, pero con una intensidad muy elevada, no estamos hablando de que estas unidades se pongan en práctica.
¿sí? Entonces, solamente estas tipo 2 que son rápidas y resistentes a la fatiga, en pocas palabras, ¿sí? Son las que se realizan cuando se realiza una actividad que se resiste a la fatiga durante varios minutos, ¿sí? Es decir, que yo esté haciendo algo constante por varios minutos sin que me fatigue, ¿sí? Por eso se llaman resistentes a la fatiga. Que yo lo puedo hacer durante, no sé, a lo mejor 30 minutos, puedo estar corriendo 30 minutos, una hora, y pues estas unidades motoras no son fatigables porque lo puedo estar haciendo durante varios minutos, pero no lo estoy elevando a mi máxima potencia. Por eso es que son muy variables, ¿sí? Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, ya tengo, es sobre la tarea. Ya me metí a la plataforma y aún no aparece. ¿Ya no aparece? No, bueno, no. ¿Y cuándo la Bueno, creo que ya. mandó? No, la tarea que se va a hacer de esta actividad. Ah, Me no, parece que ahorita vamos se hoy. las voy a habilitar, chicos. Ah, bueno. Nada más sería eso, maestra. Muchas Creo que gracias. no, para esta semana no tienen actividad, ¿eh? Porque vamos a hacer una actividad ahorita. ¿Vamos a hacer qué, perdón? No van a tener No, qué actividad bueno. para Qué bueno. la semana. Por eso la importancia de que entraran a esta clase. No, ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿tienen listo su vaso, sus dos vasos, perdón? Y ahora sí quiero todos sus cámaras prendidas, Sí. excepto los dos chicos que no quieren. Sí, profe. Ya me acuerdo. Justo cuando quiero jugar parchís. Vamos a jugar parche. Nada. ¿No sabe jugar parchís, maestra? No. Luego le enseño a jugar parchís. Está muy cool jugar parchís. Puede jugar parchís con sus amigos de Facebook. Órale. Sí, está bien cool. Profa, le acabo de mandar un mensaje. Me acaba de mandar un mensaje. A ver. ¿Ya? ¿Todos Sí, tienen profa. su material? Ahorita lo checo. Ajá. Ahora necesito que pues, se hagan ahí un poquito de espacio con la silla, preferencia una silla, una mesa, porque van a girar alrededor de la mesa. Ah, ok, Natalie, sí, no hay problema. ¿Sí? A favor de la lactancia materna, ¿eh? Nada de biberón, por favor. Ah, es que a ustedes todavía no les doy nutrición, ¿verdad? Bien. ¿Ya todos están ahí? Sí, por ahí Martín, no recuerdo cuál era el otro chico que no podía. César, José Luis. Profa, no hay problema si lo hago en la cama, es que la mesa está ocupada. Una silla. Profa, yo no tengo tanto espacio. Ah, bueno. ¿Puedo usar un banquito? Un banco. Sí. Profa. La cuestión es que van a girar alrededor de ese banco, de esa silla o de esa mesa. Y pongan su cámara a manera de que yo los vea, de que están haciendo la actividad. Entonces vamos a poner, en práctica un poquito de lo que vimos hoy. ¿Listos?
Ajá, ok. Van a colocar, chicos, un vaso, uno de los vasos. Van a colocar uno de los vasos arriba de la silla o de la mesa o de lo que hayan conseguido. Y uno lo van a colocar abajo. Abajo a un ladito, donde ustedes quieran, pero abajo. En el piso, pues. Uno en el piso y uno sobre la superficie que eligieron. ¿Así? Así como lo tiene Zuluaga, el de Zuluaga así lo veo, el de Samsung, no sé quién es Samsung. Carlos Espinosa está bien. El de Marisol está bien. El Belém no le alcanzo a ver muy bien, pero creo que sí. El de Max, solo veo el vaso muy cerca. Y a los demás no los veo, ¿eh? No le sirve la cámara. Ok, José Luis, trate de hacerlo como los chicos que ya mencioné. Así que Luis, muy bien. Ajá, Luis Roberto, bien. Profa, así, uno Max, arriba un y uno vaso, Max, abajo. un vaso en la silla o qué colocó. Y uno en el piso. Ah, ok. ¿Y si va a poder caminar alrededor de eso? Sí, Miss. Ok. Sí hay espacio. Bien, entonces, ¿ya? ¿Todos listos? Ya. Ya. Ajá, las gemelas juntas. Ah, eso está más, va a estar más padre, ¿eh? Ok. Entonces, les voy a ir dando indicaciones y ustedes van a ir haciendo lo que les vaya pidiendo. ¿Sale? Entonces, actívense, chicos. Van a ir girando alrededor de su mesa o de su silla, ¿sí? Primero caminando, giren alrededor de la silla, de la mesa o de lo que tengan. Van a ir girando, van a ir girando. ¿Sale? Van a aumentar el ritmo a manera de que vayan trotando, chicos. Trotando. Trotando, trotando. Entre más espacio tengan, mucho mejor. No se acerquen tanto a la superficie. Entre más alejados, un poquito mejor. Y trótenle, trótenle, trótenle. Girar. Van a girar hacia su derecha, chicos. Giren hacia su derecha. Cambio. Giren hacia su izquierda. Giren, giren. Izquierda. Nuevamente hacia la derecha. Ok, ahora van a brincar. Van a ir girando, brincando en 2 pies. Brincando hacia la derecha. Profa, Dígame. le acabo de enviar un mensaje. Ahorita lo veo. ¿Sí? A la cuenta de 3 van a agarrar el vaso que yo les diga. 1, 2, 3. Vaso arriba. Eso, muy bien. ¿Sí? Dejen el vaso donde estaba. Y seguimos girando hacia su derecha. Brincando, chicos. Giren a su izquierda. Giren a su izquierda. Giren a la derecha. Vaso abajo. En su lugar. Dejen el vaso en su lugar. ¿Sí? Ok. Bien, otra vez. Van a ir girando hacia su derecha, pero van a ir haciéndolo con un pie. El que ustedes quieran. ¿Vale? Giren derecha. Giren izquierda. Giren izquierda. Giren derecha. Salto. Giren izquierda. Giren derecha. Se agachan. Salto. Giren derecha.
Giren izquierda. Vaso arriba. Eso. Muy bien. Dejen el vaso en su lugar. Ok. Vamos, vamos. Sigan girando. Ahora hacia su derecha. Hacia su izquierda. Girando, girando, girando. Derecha. Ahora van a correr van a girar, pero corriendo lo más rápido que puedan. Giren, giren. Derecha, 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 derecha. Izquierda. Salto adelante. Salto atrás. Salto adelante. Salto atrás. Giren, derecha. Giren, derecha. Giren, izquierda. Agáchense. Salto. Vaso abajo. Bien, chicos. Listo. Pueden sentarse ya. Era una actividad rapidita. Ahora sí, quiero que me digan cómo se sintieron. Me cansé. Se cansaron. Hay que hacer más actividad física. Sí, profe. Ya no podía ni respirar, maestra. Ah, ¿ya ven? ¿Qué los otros profes no los ponen a practicar o qué? Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo se sintieron? Pues tuvimos que coordinarnos, ¿no? Y a la vez estar atento de sus indicaciones para saber qué hacer. Exactamente. A eso quería llegar, muchachos. A ver, quiero que me digan, ¿qué estuvo? Primero, ¿qué sensaciones tuvieron? Después, ¿qué creen o qué sentidos estuvieron implicados cuando les daba las instrucciones? ¿Quién me dice? El auditivo. Lo El auditivo. Exacto. ¿Y visual? Y el La visual, vista que estábamos viendo los vasos y el vaso. Exactamente. El sensorial, que los agarrábamos. Exacto, sí. Y pues ya no sé qué otro. También la posición Y el aparato vestibular. locomotor. ¿Recuerdan que hablamos de la posición vestibular, del el control de la posición? ¿Se habrá puesto en práctica, sí o no? Sí. También, ¿verdad? Exactamente. Y el aparato locomotor al estar dándole vueltas a la silla. Exactamente. Y tenían que tener cierta coordinación, ¿verdad? En el caso de las gemelas, por ahí que le hicieron juntas, estuvo muchísimo mejor porque alcancé a ver quién es la que reaccionaba más rápido, ¿sí? Y ahí también se toma en cuenta ciertos movimientos que son mucho más rápidos o que son mucho más complejos, ¿no? Este proceso de reaccionar más rápido, ¿no? O más lento, pues tiene que ver con un proceso también motor y cognitivo. Entonces, nada más era para que entendieran mejor esta parte de que, pues bueno, está impuesto, pues bueno, nuestro sistema nervioso central, todos nuestros sentidos, ¿no? Hicimos uso de todos nuestros sentidos y por ahí pusieron a trabajar sus unidades motoras, ¿no? Sus fibras musculares, ciertos músculos, todos nuestros músculos, desde los músculos de las piernas, los músculos de las manos, los músculos de los dedos, ¿no? Por ejemplo, para agarrar el vaso, ¿sí?
Entonces, ahí está un buen ejemplo, chicos, de lo que se encarga de hacer estas unidades motoras, ¿no? Que no son de manera independiente, ¿no? No mi cerebro piensa independientemente de mis músculos, sino que este es el centro de mando que manda a estas unidades motoras. Bien, chicos. ¿Hay dudas? No. Bien para los que lo hicieron, ¿eh? Para los que se quedaron sentados, pues bueno. Yo no lo puedo hacer, por favor, una disculpita. Es decir, bien, bien, bien. Entonces, Perdón, profa. nos vemos la siguiente clase, chicos. Nos vemos la siguiente clase y no tendrían actividad como tal esta semana. ¿Sí? Como una actividad pues, un poquito más práctica. Gracias, profa. Ya. Maestra. Gracias, profa. Gracias, maestra. Bye, se cuida. Gracias. Si alguien faltó de asistencia, me dice, por favor. Dale, profa, hasta mañana. Nos vemos. La quiero mucho, bye. Bye. Nos vemos, profa. Bye, bye. Bye. Hasta luego, profa. Bye.